Era un magnífico tipo de borneano, de unos 50 años, con el rostro bastante bronceado, ojos negrísimos y todavía llenos de fuego. Su barba y sus cabellos, que llevaba negros, apenas eran entrecanos. Vestía como un rajá malayo o indio, casaca de seda azul, con bordados de plata abierta por delante, de modo que mostraba una camisa de seda blanca, amplios calzones a la turca, ceñidos a los costados por una alta faja de terciopelo negro con flecos de oro, botas altas de tafilete rojo, con la punta retorcida. Tenía en su mano una carabina inglesa de 2 cañones y en la faja llevaba 2 pistolas y una corta cimitarra en cuya empuñadura brillaba un diamante tan grande como una avellana. Esta es la descripción de uno de los personajes más emblemáticos de Emilio Salgari, que es Sandokan. Esta es una edición de Orbis que pertenece en realidad, aunque su título es Sandokan, en realidad pertenece a... En realidad es la primera parte del desquite o de la venganza de Sandokan, ¿no? Los de Orbis hacían ese tipo de cosas, ni siquiera es el primero. Yo pensaba que era el primero de la colección de Sandokan y resulta que no, ¿no? Luego he visto en la Wikipedia, perdonad que coja la tablet un momentito y mire aquí el DS. El primero de los libros en realidad es el Tigre de Montpracem. Este vendría a ser La venganza de Sandokan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este vendría a ser en realidad el séptimo libro, o mejor dicho, la mitad del séptimo libro, ¿no? Puesto que los de Orbis, aunque aquí pone que es el número 1 en el de este, eh, empezaron esta colección de Emilio Salgari por la mitad del séptimo libro de Sandokan. Exacto, y eso, por la mitad, ¿no? del séptimo libro. Es un libro que conseguí hace algunos meses en el mercado de San Antonio, era como un año o así, ¿no? En el mercado de San Antonio, y lo pillé por una razón. Iba a hacer una reseña doble del personaje. Una reseña doble de ese personaje, del personaje de Salgari, pero por dos autores amigos, dos autores de Pulp, amigos míos y muy respetados. Uno, Julián Sánchez Caramazana, Las lágrimas del tigre, aquí lo tengo, y otro, Sandokan y el ojo del dragón. Por cierto, dichas reseñas, como siempre, las podréis encontrar abajo en la descripción del vídeo. Pues dejaré el enlace con las reseñas, además de los enlaces de ambos autores, ¿no? Para conseguir los libros, ¿no? Del propio Julián, como ya sabéis, y de Lem, ¿no? Los de Lem se pueden encontrar todos prácticamente en Amazon. Como, bueno, la siguiente reseña, después de la reseña que hice anterior, que no me acuerdo cuál fue el último libro que reseñé fue el de Manuel Poy, de Aires de Tormenta. Luego seguía este de Julián, que es ya la última, no es la última, ya va siendo de las últimas reseñas del 2020. De hecho, este libro se lo pillé a Julián el 23 de diciembre del 2020. Ese día luego pillé otros dos libros, que serán las dos siguientes reseñas que haga. Uno es el de ahí detrás, Cuando el amor se llama odio, y otro es otro de vampiros, de la editorial Célebre. Estos tres libros,
ese que tenéis ahí, y otro más, los compré el mismo día. Ese mismo día el día 23 de diciembre del 2020, ya estoy por las últimas reseñas de ese año, de los libros que adquirí ese año, ¿no? Bueno, como siempre quedé con Julián, luego fui a la librería Somnia, que es la librería que estaba llevando hasta hace algunos meses Ricard, y bueno, le pillé esos dos libros y tal. Y bueno, Julián pues se animó a hacer, viendo que anteriormente a él, Lem Ryan, también se había animado a hacer un personaje tan emblemático que a todos nos ha inspirado. Todos hemos leído en mi juventud, o sea, cuando yo era joven, se leían los libros escritos especialmente para la gente para los adolescentes de aquella época, que no eran no era Harry Potter, todavía no existía Harry Potter. Yo leía sobre todo, bueno, Enid Blyton, y yo leía sobre todo era un apasionado de los tres investigadores, pero también mucha literatura que se decía juvenil, que era en realidad literatura clásica, ¿no? Julio Verne, Emilio Salgari, H.G. Wells, yo qué sé, colecciones bueno, eran libros estupendos, que cuando se escribieron no eran para un público juvenil, ¿no? Pero en mi época, pues eran libros clásicos que estaban puestos a la venta para un público juvenil, a pesar de que en el momento en el que fueron escritos no eran escritos. Aquí tengo uno de 20.000 leguas de viaje submarino de la editorial Toray. Aunque yo los que llegué a leer de Julio Verne eran sobre todo de la editorial Molino, creo que eran no sé si de la editorial Molino o de la editorial Bruguera, que a mitad de los libros habían como cómic, habían fragmentos del cómic, o sea, lo que habías leído te lo resumían en un cómic, ¿no? Te lo podías leer ese resumen en viñetas, o te podías leer la parte que era solo texto, ¿no? Una cosa muy interesante, ¿no? De Emilio Salgari, pues llegué a leer Sandokan también. Llegué a leer, tenía uno de otra editorial, no me acuerdo si era también Toray o qué editorial era, que eran Los Mineros de Alaska, era un western. Pero también llegué a leer estos dos del Corsario Negro, ¿no? El Corsario Negro y el Corsario Negro la Venganza, ¿no? Esta vez por la editorial, también creo que por la editorial Lorbis, sí, creo que sí. Y otra vez vuelta a hacer lo mismo, ¿no? Porque en realidad eran es el mismo libro partido en dos, ¿no? Esta vez sí los tenía, esto ya son... los compré y los leí en mi adolescencia, no son libros de ahora, que tenga de ahora, sino de hace muchos años, ¿no? En cambio el de Sandokan sí que me lo compré un poco expresamente de cara a hacer la reseña, ¿no? La reseña, de hecho me lo leí poco antes de leerme estos dos libros, ¿no? El de Julián y el de Lem Ryan. El de Lem Ryan, he de decir que no le tocaría salir esta reseña todavía, ¿no? Pero al ser conjunta decidí adelantarla, ¿no? El de Lem Ryan me lo compré cuando empecé a leer otros libros que iba para reseñas que ya en su momento salieron, que eran que era la saga al completo de Kazam, ¿no? Aquí en un solo tomo recopilatorio, los bolsilibros que llegó a sacar el autor en Bruguera, más alguna historia corta que luego sacó también posteriormente a eso. Y tenía un bolsilibro
con el que yo pensaba que se complementaba la saga, pero no sé por qué aquello que me dio por mirar en el Facebook a ver si había algo más, y efectivamente me encontré algo más del personaje de Kazam. Me encontré eh, Kazam en el Reino Oscuro. Yo creo que le falta Kazam, ¿no? Pero bueno, ponen el Reino Oscuro y no es Lem Ryan en el Reino Oscuro, sino sería Kazam en el Reino Oscuro, ¿no? Y aprovechando que me lo compraba para reseñarlo, para reseñar toda la saga del personaje de Kazam, pues aproveché. ¡Ey! Se me cae esto. Pues aproveché y me compré también. Y me compré también el de Sandokan para el momento en el que fuera a hacer la reseña de Julián, pues hacer esta reseña conjunta, ¿no? Claro, normalmente la lectura que suelo hacer, por cierto que Lem Ryan suele hacer muchos wares, mezclar personajes de la literatura clásica y tal. En este caso Sandokan, pero o sea, sería casi una historia de Sandokan contra Fu Manchu, ¿no? Aunque no lo dice, ¿no? Historias de Sherlock Holmes, de Hércules Poirot. Bueno, suele hacer este tipo de pastiches muy interesantes, muy entretenidos, muy divertidos. Julián ahora también se ha metido en el tema de los pastiches con La mujer de dos corazones, en las que mezcla personajes de su propia creación con personajes de la creación o sea, de joder, se me ha ido ahora el nombre, ¿no? De Howard, de Robert E. Howard, que también los mezcla con los de con los de Lovecraft, aunque ya Howard ya lo hacía en su día, puesto que Howard y Lovecraft eran colegas, ya lo hacían. Pues aquí Julián lo mezcla los personajes los universos de estos dos autores con personajes de su propio universo vampírico, ¿no? Como son los de su saga de la desaparición del vampiro, o una hechicera que es la que le da título a esta novela de La mujer de dos corazones, que sale en El enemigo del Comanche, ¿no? Es uno de los personajes que salen en El enemigo del Comanche, ¿no? Un way western. O aquí este otro pastiche en el que aquí, bueno, el pastiche es del Alan Quatermain, ¿no? En este caso es uno de los que todavía tengo pendientes de leer, ya saldrá. Ahora pues toca Sandokan. Siempre que hago estas reseñas, este tipo de reseñas, pues suelo hacer una lectura del libro reseñado, ¿no? En este caso, como ambos libros homenajean a Salgari, pues decidí en su momento hacer reseñas del libro de Salgari, ¿no? Perdonadme un momentito que bebo un poco de agua. Decidí hacer una lectura del libro de Salgari, ¿no? Que para eso me lo compré, ¿no? Me lo leí también en su día. Antes de leerme estos dos, quería leerme algo de Sandokan, ¿no? Del personaje. Pero me sabe mal no hacer. Estos dos autores son dos autores bastante geniales, y me sabe mal no hacerles. No hacer una pequeña lectura, ¿no? De sus. De los libros, ¿no? Que en este caso reseño, ¿no? En este caso, bueno, en el caso de Salgari no he empezado por la primera página, sino que he empezado, me he limitado a leer la descripción que el propio autor hacía del personaje de Sandokan, ¿no? Aquí en el
en el de Sandokan y el Ojo del Dragón, que es la novela de Lem Ryan, empieza con uno de los personajes secundarios de Sandokan ya anciano, ¿no? Y, y no se mete un poco dentro de... Y aunque todo el arranque es muy interesante, es muy de novela de aventuras y demás, a través de otros personajes secundarios, no se mete en la aventura en sí, en la aventura de Sandokan, casi hasta el capítulo 3, ¿no? En la que este personaje anciano empieza a relatarle a otro personaje secundario en esta novela, un espía británico, creo recordar, cierto espía británico, empieza a relatarle sus aventuras y tal, ¿no? Cuando era joven, era muy joven y vivía aventuras con el personaje que nos interesa. Empieza en el capítulo 3, ¿no? Debo hablarle de los tiempos oscuros que viví en mi juventud, para que entienda el alcance de todo lo que voy a explicarle. Nací en Maharashtra y soy hijo de Kamamura, del imperio de Maratha, Bandari, de la región de Konkan, un gran guerrero de Kshatriya, que murió luchando contra el ejército británico tras dejarme al servicio del cazador Tremal Naik, en cuanto fui lo bastante mayor como para llevar un rifle. La mayor parte de mi infancia la pasé pues en los Sundarbans de Bengala, junto a este hombre bueno que me enseñó todos los secretos de la jungla, a cazar, a rastrear, pero también a leer y a escribir, y a su lado participé en incontables aventuras. Recorrí el mundo, luché contra los Tuks y surqué los mares al servicio del auténtico soberano de Maludu, el Sharif Osman, y su invencible aliado, el tigre de Malasia, Sandokan, Sandokan de Nepalí. Fue una época gloriosa, a la par que terrible, en la que vi tanta crueldad como actos heroicos, y nunca sabía si cada nuevo amanecer sería el último. Tiempos interesantes, como dirían los Han, casi tanto como los que ahora estamos presenciando, solo que entonces sabíamos dónde estaba el mal y podíamos combatirlo. Sí, leeré un poquito más. Lo que le contaré sucedió durante esos años, y para que se sitúe, empezaré diciéndole que por entonces el rajanato blanco de Sarawak recaía en el heredero del infausto James Brooke, su sobrino Charles, que mantenía los métodos brutales de su tío, controlando todo el mar del sur, desde Sumatra hasta Kalimantan, para satisfacción tanto de la corona británica como de la Compañía del Norte de Borneo, que de este modo seguía ostentando el monopolio comercial de la zona e impidiendo que las poblaciones nativas pudiésemos prosperar. Solo nosotros, un pequeño grupo de piratas atrincherados en la isla de Montplacem, hoy conocida como Keraman, conseguíamos romper esa supremacía y llevar un poco de inquietud a la todopoderosa Armada Real, así como algo de esperanza para quienes no podían pagar las abusivas tasas del imperio. Recuerdo las persecuciones, los abordajes,
las batallas que luego se convertirían en legendarias y sobre las que escribió, aunque equivocándose en las fechas y situándonos en acontecimientos en los que nunca estuvimos, aquel veneciano loco que acabó suicidándose. Pero, sobre todo, recuerdo aquellos hombres inigualables con los que compartí alegrías y desdichas, y que uno tras otro el tiempo me fue arrebatando. Mi pobre Shahid Tremal Naik, el alegre Yáñez, el imperturbable Sambiglión y el resto de cachorros del indómito Sandokan, porque cachorros éramos a su cuidado, pero cachorros de tigre, feroces y despiadados con nuestros enemigos. Ya os digo, así no es como comienza, o sea, comienza un par de capítulos antes, ya ha entrado en el siglo XX y demás, y vendría a ser un poco eso, un poco Sandokan contra Fu Manchu, ¿no? Aunque no dicen expresamente el nombre de Fu Manchu, supongo que por el tema de derechos y tal, pero vendría a ser un poco eso. Y claro, no puedo dejar de leer de Sandokan, y el ojo del dragón, sin leer también el de Julián, el de las lágrimas del tigre. Y Sandokan entra un poco y Julián entra un poco más al trapo, entra ya más de lleno al trapo, ¿no? Soledad, a destiempo, comparsa indeseada. Joder, se me rompe un poco la voz, lo siento. Un poquito más de agua y sigo leyendo. Soledad, a destiempo, comparsa indeseada, desconocida su frontera, sin amor, con desamor. No hay estímulos o sobran. Solo eso y memorias. Ella le curó las heridas, sobrina de un inglés, de un enemigo, Lady Marion Guillón, la perla de Bawan. Pero ella no existe, ni su amigo Yáñez. Está sin ella y sin él, sin tripulación alguna. Es una pequeña isla al sur de Malaya, recortada entre vegetación, con una zona montañosa. Solo vive él, podría ser cierto. Nadie atina a descubrirlo, pero se le busca. A Yáñez le perdió la pista aquella noche en la extraña jungla que descubrieron detrás de ellos, en una maleza de juncos, en sí, muy elevados, como cultivados adrede, ocultando a alguien. ¿Ocultando a alguien? Eso le recuerda otra vez más. Bueno, si me lío a leer, me lío el capítulo entero, que son 3 páginas, y tampoco, ya veis que la voz no la tengo para tanta lectura. Me vas a perdonar, Julián, que contigo no hago una lectura más exhausta. He de decir que cada uno de los dos autores homenajea a Salgari a su manera, mientras que Lem lo lleva más al terreno del pastiche, como ya he dicho antes, mezclándolo con otros personajes literarios, no solo de Emilio Salgari, sino o sea, evidentemente salen todos los personajes de Sandokan y tal, pero sale, como ya digo, parece una especie de Sandokan contra el Dr. Fu Manchu. Para empezar, el enemigo no lo dice claramente, pero parece
parece Sandokan. También hay un espía francés haciéndose pasar por noruego, pero que alguien menciona que es más bien inglés y que tiene un hermano y que se le da por desaparecido. Podría ser cierto cierto famoso detective inglés, que no diré su nombre porque aquí no lo dice tampoco, no lo, no lo confirma. Puede ser, puede no ser. Sale, tiene escenas que son muy de steampunk, salen submarinos y salen incluso, sale algún submarino y algún Zeppelin por ahí, sale un poco de todo, ¿no? Tiene un poquito así también eso, tiene un poco de rollo steampunk. Yo creo que el que le guste las aventuras de Sandokan lo va a disfrutar porque salen todos los personajes, pero va a disfrutar con todos los homenajes que hace Lem y es una gozada, es una gozada, lo he pasado muy bien. Ya lo leeréis en la reseña que he mencionado antes, que está en el blog. Y Julián pues hace lo mismo, también lo lleva, bueno, no hace lo mismo, no hace lo mismo en el sentido de que hace un pastiche, sino que hace lo mismo en el sentido de que lo lleva a su terreno. Eh, a su terreno, que es más el del Weir, ¿no? Mezclándolo ya con hechiceros, mete algún que otro zombie, aunque se mantiene bastante comedido en ese sentido y se va más al terreno de la aventura, ¿no? Se va más un poco al terreno de la aventura, le crea personajes nuevos, o sea, ya sería una continuación de las aventuras de Sandokan después de lo que escribió Salgari, mientras en este ya te especifica más o menos después de qué aventura transcurriría este libro. El de Julián pues vendría a ser una continuación ya explícita, ¿no? Con todos sus amigos muertos, etcétera, o teóricamente muertos. Quizás haya alguno que no esté tan muerto como parece. Y aunque ya os digo, lo lleva más al terreno del Weir, metiendo alguna que otra criatura, alguna que otra diosa y demás y tal, pero no deja de ser una historia de aventuras muy al estilo de Salgari, ¿no? No deja de ser un homenaje, o sea, que el terreno del Weir, del sobrenatural y demás, aunque está implícito en este libro, en Las lágrimas del tigre, aunque esté implícito, no es lo más importante, ¿no? Lo deja un poquito de lado y se llega a centrar más en la aventura, ¿no? Ambos autores hacen un homenaje muy digno, muy digno, muy disfrutable. Si sois fans de Salgari, los vais a disfrutar, pero si sois fans de estos dos autores, pues también lo vais a disfrutar porque es su estilo reconocible y demás, ¿no? Aunque bueno, ya os digo, por ejemplo, si no os gustan tanto las aventuras o sea, las historias de Julián, porque no os gusta el terror y demás, pues este se adentra un poquito más en el tema de las aventuras, ¿no? Aunque mete alguna cosa de lo suyo, ¿no? No deja de ser un güey. Y bueno, no sé, no sé, este vídeo pues al ser esta reseña doble y al estar dedicada a un escritor como Salgari y sobre todo a un personaje tan emblemático como Sandokan, por cierto, por tema de derechos no pondré la musiquita de la serie, cosa que me hubiera gustado buscarla y ponerla. No sé cómo está el tema de derechos. Paso, ya con un vídeo anterior quise hacerlo con Star Trek y me salió un mensajito raro uno, así
que no pondré el de eso, pondré la música típica, alguna de las músicas que tengo por ahí, ¿no? Pero hubiera sido lo suyo, ¿no? Poner ahí la musiquita de Sandokan, no va a ser el caso en este vídeo, por temas de derechos, etcétera. Si tenéis mi edad, pues seguro que también disfrutasteis de la serie de televisión de Sandokan y demás, y disfrutaréis de estos dos pastiches. Ya os digo, el de Julián, pues a través suyo, como siempre, y el de Lem, pues a través de Amazon prácticamente, porque Lem, aunque últimamente parece que está reapareciendo en las redes, pero no para anunciar lo suyo, ¿no? Cosa que es curiosa, ¿no? Sino para anunciar bolsilibros de otros autores, ¿no? Pero él sigue publicando, ya os digo, sigue publicando en Amazon, y pondré el enlace tanto de Julián como de Lem. También de Salgari, de la obra de Salgari, pues está disponible en Amazon, en distintas plataformas y demás, ¿no? En este caso, pues no voy a poner de Salgari, pues es un autor bastante conocido que no creo que le haga falta promocionarse, sobre todo porque es un autor de hace ya un par de siglos, que ya está, el hombre pues ya no está, bueno, es del siglo pasado, ¿no? Tampoco tanto, ¿no? De finales del 18, o sea, del 19, principios del 20, o sea, tampoco es tan viejo, pero es viejo, es bastante esto, ya no está, ¿no? No le hace falta publicidad, ya tiene bastante de estos dos autores, aunque Lem es un autor de bolsilibros que el de eso, pero sí, le hacemos publicidad porque es colega, lo conozco personalmente, es amigo, y sé que hay muchos seguidores de suyos por las redes, y bueno, que lo sepáis, que no, que sigue publicando en Amazon, y que bueno, está este de Sandokan, pero hay otros muchos libros suyos, y de Julián, pues como siempre, dejaré todos sus enlaces también para eso, y evidentemente, como no, pues dejaré también los enlaces de mis libros, como siempre, para variar, para que los tenéis en cuenta, ¿no? Acordaros que acabo de sacar nuevo libro, Pesadillas en serie B, Después del fin, Quien dijo miedo, mucho de célebre editorial, La chica de Venus y Relaciones fatales. O sea que también dejaré mis enlaces abajo del todo, como siempre, para que les echéis un vistazo. Mirad en descripciones, te pone un trocito de la descripción y pone leer más. Yo os lo explico, leer más, le dais a leer más y os sale la descripción con todos los enlaces, etcétera, 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 etcétera. O sea que darle ahí y veréis la entrada al blog con las reseñas de estos dos libros, los enlaces, o sea, el enlace de entrada al blog para que leáis la reseña de estos dos libros, los enlaces por si os interesan adquirir estos dos libros a través de Julián o a través de Amazon en el caso de Lem, y evidentemente pues también los míos. Os invito también a que os acerquéis y los leáis, que menos, que para eso hago los vídeos. Y nada, la semana que viene pues toca, todavía no sé de qué habrá, de qué hablaré la semana que viene, ya veremos, ya que este mes me estoy tomando unas vacaciones con el tema de las charlas, lo estoy dejando para más adelante.
si se os ocurre algún tema del que queréis que habla o lo que sea, pues me lo dejéis en la caja de comentarios y nada, nos vemos en las redes. Acordaros también, Teología Pandorum, de cara a septiembre haremos presentaciones y demás. Se nos ha venido el tiempo encima, no hemos tenido tiempo de presentaciones. No lo llevo yo, ni lo lleva Julián, lo llevan Tony Jim y Iván Guevara. En el vídeo, en la charla que tuve hace unas cuantas semanas, ya dejé el enlace, o sea, el correo electrónico para que os pusierais en contacto con ellos. En mi caso, yo también tengo libros, si queréis os podéis poner en contacto conmigo si os interesan. También Julián me parece que también tiene libros, podéis poner en contacto o con ellos dos, o conmigo, o con Julián, ¿no? Si os interesa la colección Pandorum. Ahora tengo más libros en casa. Venga, nos vemos la semana que viene con algún otro tema que ya veremos qué tema será. Chao. Amiguitos, y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.